El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Promueve, en suma, las libertades civiles y económicas y se opone al absolutismo, al despotismo ilustrado y al conservadurismo. El liberalismo es una ideología que se establece de acuerdo con el supuesto del derecho natural, en los cuales los hombres nacen libres e iguales y deben permanecer a lo largo de su vida de esta manera. Esta igualdad se entiende de manera formal, es decir, ante el Estado todos los hombres son iguales. Así, esto no quiere decir que como personas individuales lo sean. La igualdad se establece ante la ley y ayuda a facilitar el desarrollo de la personalidad y de la propiedad, lo que hace que el Estado tenga límites en su capacidad de intervención de dichas libertades. El liberalismo político comienza con la lucha de la burguesía contra el poder absolutista de la nobleza. Esta lucha se dio en el periodo de transición que va del feudalismo a la primera etapa del capitalismo burgués. Esta lucha inspiró en parte en la organización de un Estado de derecho con poderes limitados, seguridad, justicia y obras públicas, además de ser sometido a una constitución permitiendo el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones, pues fundamentaba su acción en la posibilidad de construir una sociedad libre en donde ésta fuera el resultado de la construcción de individuos que se relacionaran entre sí por sus propias capacidades y por lo que habían adquirido con dichas capacidades. Estas relaciones sociales deberían estar guiadas por el intercambio entre propietarios y la política sería el mejor medio para mantener la protección a la propiedad y mantener el orden en las relaciones de cambio. Es así como en el siglo XVI se acaba con la autoridad eclesiástica en lo que a la protección y control de la economía se refiere, haciendo que el Estado reemplace a la Iglesia como vigilante del bienestar económico de la sociedad. El liberalismo tenía tres ideas principales. El gobierno y por tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. El Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad y los de derechos a la propiedad y la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. Además, el liberalismo estaba de acuerdo con el desarrollo de los derechos individuales y a partir de estos el progreso de la sociedad. El establecimiento de un Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, el acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. Las características principales del liberalismo son el individualismo, que considera al individuo primordial como persona única y en ejercicio de su plena libertad, por encima de los aspectos colectivos. La libertad como un derecho inviolable, que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación de prensa, etc., cuyo único límite consiste en no afectar en la libertad y el derecho de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. El principio de igualdad ante la ley, entendida referida a los campos jurídicos y políticos. Es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes, y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos. La libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico. El liberalismo normalmente incluye dos aspectos interrelacionados, el social y el económico. Liberalismo sociopolítico. El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales, consentidas, morales, etc. Liberalismo económico. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos, asumir una expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la ideología liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia justa, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública, como aranceles y subsidios.
Argumentos del liberalismo. El elemento de cooperación es central en el argumento del liberalismo. Según esta teoría, el sistema internacional recompensa a los actores que cooperan entre sí mismos. Esta convicción se basa en el modelo que prescribe el liberalismo económico, cuyo aspecto ya fue hablado. Según este, por medio del comercio entre naciones, las distintas naciones se benefician mutuamente. Esta creencia va en contra de lo que sugiere el realismo, el cual argumenta que el sistema internacional es inherentemente injusto, pues las ganancias de un actor provienen de las pérdidas del otro. Referentes. John Locke. Pensaba que al nacer, la mente era una pizarra en blanco y que, dependiendo de la experiencia de los hechos vividos y aprendidos, nacía el conocimiento. Consideraba que los derechos de la naturaleza humana eran un decreto divino que ayudaba a la convivencia y a la armonía en la sociedad. El pueblo no está obligado a obedecer cuando se infringen las normas. Locke se refiere en todo momento a la pérdida de autoridad, a la ilegalidad como condición de posibilidad de la disolución del gobierno, ante la cual se habilita la resistencia en forma legítima. Immanuel Kant. Otro pensador clásico liberal fue Immanuel Kant, quien también estudia la conformación de la sociedad, la libertad y la sujeción al gobierno. Para Kant, la libertad está directamente relacionada con el derecho del individuo de obedecer solo aquellas leyes en las que vea reflejada su propia voluntad. Si bien el pueblo tiene derechos, estos se pueden y deben enajenar en el momento que se conforma un gobierno, mismo que se vuelve su representante que puede diseñar y ejecutar leyes pensando en el bienestar del mismo. De ahí que para que una ley sea considerada legítima, no es preciso que sea el pueblo reunido en la asamblea quien dicte tal ley, ni tampoco es necesario que éste preste su consentimiento efectivo. Si una ley es de tal índole que resulte imposible que todo un pueblo pueda otorgarle su aprobación, entonces no es legítima. Pero con que sea solo posible que alguna vez el pueblo prestará su conformidad a dicha ley establecida, entonces esta puede ser considerada justa. John Rawls. Actualmente vivimos inmersos en la injusticia. La pobreza y la desigualdad se han extendido de una manera vertiginosa. De ahí que los estudiosos de las ciencias sociales regresen al liberalismo como salida o resolución de un problema que se está agravando. Una de las propuestas de John Rawls, máximo exponente del liberalismo actual, es la implementación de políticas de asistencia social, pero de ninguna manera cambiar el sistema económico. Según Rawls, los problemas sociales actuales nada tienen que ver con las estructuras económicas internacionales, más bien son problemas locales que los gobiernos internos han sido incapaces de resolver. Contrario a la mayoría de los pensadores clásicos que procuran explicar las condiciones sociopolíticas de su tiempo, así pues, nos encontramos con dos posturas, una que defiende la posición del pueblo y otra que defiende la posición del gobierno.